Hablamos de lo que es los valores normales del físico-químico, del microcefalorraquídeo, que tiene que ser siempre transparente con relación a lo que es patológico, la formación, donde se forma el microcefalorraquídeo, el 95% de los plexos coroideos, el valor total, más o menos 500 ml, una formación de 0.3 ml por minuto, y se renueva 3 veces. Después de eso, ¿dónde se reabsorbe? En las vellosidades aracnoideas, que son estas que están muy cerca a la convexidad, al seno longitudinal. También se reabsorbe una parte en el mismo plexo coroideo y en el sistema linfático. La reabsorción de la presión va a depender de qué? De la presión intracerebral. Entonces, el concepto de hidrocefalia es una alteración en la hidrodinámica del microcefalorraquídeo. ¿Eso qué significa? El movimiento de su formación hasta su absorción, en algún paso se altera, ¿no es cierto?, esto y provoca el acúmulo de líquido dentro de los ventrículos, provocando lo que se llama la hidrocefalia. La división dijimos que son obstructivas y no obstructivas. Las obstructivas, cuando hay una obstrucción en la circulación, ¿no? El ejemplo clásico de la cuádriceps de Silvio, y los no obstructivos hablamos del síndrome de Quinaman con toda su sintomatología, y también existen las hidrocefalias por hiperproducción y por defectos en la reabsorción. Si hablamos de hiperproducción, hablamos del ejemplo clásico del papiloma del plexo coroideo, que da mayor cantidad de formación de microcefalorraquídeo con relación a la reabsorción normal, mientras que la hidrocefalia de reabsorción es porque hay problema en la circulación. O sea, no circula normalmente y no llega, digamos, a donde tiene que llegar el microcefalorraquídeo, provocando lo que es la hidrocefalia. Y dentro de las etiologías también hablamos de causas congénitas, que son el miedo meningocele, que siempre está acompañado de bronquialis, y estos en general nacen con hidrocefalia, y si no hacen en ese momento, a los pocos días empiezan a dilatar los ventrículos. El bronquialis también nacen así, pero no dan sintomatología inmediatamente, que si no dan posteriormente, en los años siguientes, más o menos se manifiesta en la edad adulta. Obviamente el paciente toda la vida se queja de hidrocefalia y de cefalea. El tema es que no estudiamos bien y por eso que no encontramos la causa. La estenosis de la cuádriceps de Silvio, aquellos que nacen prácticamente así, ya el paciente nace con macrocefalia grande. Y los que son estenosis parcial, a veces nacen con cerebro normal y en los días siguientes va dilatando el perímetro cefálico. Y por último, la malformación que se llama actualmente defecto de formación de Dandy-Walker, que hay una alteración en las estructuras de fosa posterior y va a provocar lo que se llama la hidrocefalia. En los adultos, ¿no es cierto?, estas son las de causa congénita y estas son las de causa adquirida. Cuando decimos adquirida, estamos hablando de qué? De procesos infecciosos, hemorrágicos y lesiones ocupantes. Cuando hablamos de procesos infecciosos, hablamos de qué? Las famosas meningitis. En general, las meningitis, principalmente las bacterianas, son las que van a dar alteración en la reabsorción. ¿Por qué? Porque hay una infección en las meninges y a veces hay bloqueo, lo que se llama las vellosidades aracnoideas. Entonces, estos van a tener hidrocefalia, la neurocisticercosis. Cuando es una infección, digamos, leve, un cisticerco, 2 o 3, seguramente no va a provocar sintomatología, a veces ni se dan cuenta el paciente. Pero cuando están en lugares, digamos, específicos, por ejemplo, el lugar temporal, temporomesial, por ejemplo, el paciente seguramente va a tener convulsiones. Ahora, si está en las cisternas, como en este caso,
a veces hacen quistes grandes y bloquean la circulación o dentro del ventrículo. Esto sí, para dar hidrocefalia. Otra de las cosas es las hemorragias coronarias por sangrado con aneurisma cerebral. ¿Qué es lo que bloquea? La circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde? En las cisternas basales. Existen las hemorragias intraventriculares, dijimos que son las que están dentro del ventrículo, hacen coágulo, hacen un stop, un bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces el paciente no tiene, digamos, una dinámica normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces el paciente que lo puede tener acúmulo progresivo de líquido provocando hidrocefalia. En las lesiones ocupantes tenemos las no neoplásicas y las neoplásicas. En las no neoplásicas hablamos de las malformaciones arteriovenosas. Aquellas que tienen localización paraventricular o en la complejidad o muy pegadito a las cisternas perimesencefálicas. Cuando sangra esto, necesariamente hacen hematomas y a veces bloquean, ¿no es cierto?, la circulación. A veces sangran, se rompen y se meten al ventrículo. Entonces ya de por sí van a provocar alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, provocar hidrocefalia. En las neoplásicas, el ejemplo clásico es el papiloma de plexo coroideo. Esto es porque acá en el plexo, que es normal, así como vemos, hay un volumen mayor del papiloma. Entonces produce más líquido de lo que se absorbe. A veces hay tumores como estos que son, digamos, glioblastomas multiformes de crecimiento rápido y empiezan a bloquear los ventrículos y hay acúmulo de líquido cefalorraquídeo. De cualquier manera, ¿no es cierto?, uno ya ve este tipo de imágenes y uno puede inferir, ¿no es cierto?, que lo que puede pasar o que es lo que está provocando. Y obviamente, fíjense, esta es una lesión acá, cortical, lobar, entonces seguramente esta lesión tiene indicación quirúrgica. Ahora, las hidrocefalias secundarias a cirugías es porque en general estos pacientes tienen cirugía ¿dónde? De fosa posterior. Cuando pasa eso, en general, por el manejo, ¿qué es lo que hacen? Va a depender mucho del tumor. A veces hacen edema. Edema, o a veces queda un poco de sangre. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean, ¿qué cosa? Los agujeros de Buschke Imaginen. Entonces, estos van a provocar, ¿qué cosa? Alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo y provocan hidrocefalia. Las neuroartroidosis no tengo experiencia, nunca vi un caso. Y los tumores asociados a la médula, pero la médula, cuando hablamos de médula, tiene que ser en la médula alta, muy pegadita a lo que es el bulbo y que desplazan estructuras y van a provocar hidrocefalia. También tenemos lo que llamamos las ventriculomegalias estructurales. Acá siempre ha habido una discusión de que si es realmente una hidrocefalia o simplemente es compensatorio a la falta de la cantidad de líquidos, del parénquima cerebral. En los síntomas, tenemos síntomas neonatales y pediátricos y síntomas del adulto. Los pediátricos neonatales, ¿qué es lo que vamos a ver? Aumento del perímetro cefálico. Pacientes incitables, la fontanela bombea, tensa, va a haber diastasis de las estructuras, congestión venosa, como estas que estamos viendo acá, ¿no es cierto? El ciclo de la cascada con la aula oculta, escucha una especie de ruido vacío, va a haber parálisis, algunos dicen del cuarto par y algunos del sexto par, en general es del sexto, lo que se llama el ciclo del sol naciente, oriente. El paciente, cuando ya está en estos casos extremos, hace periodos de apnea, a veces paralicardia y el paciente fallece. Entonces, en los niños mayores y en los adultos, a veces vemos así, pacientes a veces un poco macrocefálicos. Y a veces
El perímetro cefálico es normal, como cualquiera de nosotros, pero el paciente tiene hidrocefalia. Y estos casos a veces, ¿no es cierto?, cuando es así, se busca la causa y no se encuentra, siempre lo tiene que pensar en qué, en el síndrome de Arnold-Chiari tipo 1, ¿no es cierto? Entonces la clínica de esto, ¿cuál es? Cefalea, náuseas, vómitos, síndrome de hipertensión intracraniana. Va a haber cambios de la marcha, probablemente sí. Parálisis cuando ya es extremo, parálisis del sexto también, y el paciente, si no se lo trata, va a ir con deterioro progresivo del estado neurológico. Doctor, en los neonatales es normal que la gente se pase a orinar porque no hay calcificación de las cosas criminales. El adulto sí también hay tratamiento de... No, porque esto seguramente ya lo tenía del niño. El perímetro cefálico crece mientras las suturas no están consolidadas. Una vez que se sellan las suturas, no hay forma de que, aunque ahora sí. Es como cuando, no sé, un ejemplo, se lo puse ahora. Viste que los que hacen gimnasio y todo eso, ¿no es cierto? Y se toman hormonas de crecimiento para, ¿no es cierto? No crece el grande. Pero ¿qué es lo que crece? Hay otras estructuras que sí crecen. A veces los dedos, el maxilar, puede crecer. Entonces, estos tipos son deformes. Tienen un poco de borde, un poco grandes, el maxilar. ¿Pero por qué? Estos, ¿no es cierto?, toman hormonas de crecimiento. ¿Quién no las hace crecer nada? Los deforman. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué estudios hacemos? En los estudios, en general, en los pacientes que tienen fontanela, siempre se puede hacer una ecografía transfontanelar. Y la ecografía transfontanelar, por muy bien hecho, digamos, mejor dicho, más bien, por muy mal hecho que sea, siempre vamos a ver este tipo de estructuras, a veces no bien, pero un médico, un especialista entrenado, nos va a mostrar este tipo de imágenes que es muy similar a la tomografía. ¿Cuál es la diferencia? Que esto lo podemos hacer todos los días, varias veces al día, no es diaria, el costo es mínimo, prácticamente a veces nada, mientras que cuando hacemos esto es mucha irradiación para el cerebro, un costo económico muy alto, ¿no es cierto? Y si yo puedo hacer una ecografía que demuestra esto, una tomografía, prefiero la ecografía toda la vida, para no irradiar el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de irradiación, una tomografía, ¿a cuánto equivale? Algunos autores dicen a 200 radiografías de cráneo y algunos dicen hasta 300 radiografías, digamos, de cráneo. Entonces, fíjense cuántas radiaciones recibe el cerebro cuando nos hacemos una tomografía. Y es mucho daño en un cerebro que está en fase de formación. Por eso es que se recomienda hacer esto. Ahora, ¿se puede hacer una tomografía? Sí. ¿Se puede hacer una resonancia? Sí. La resonancia no provoca radiación. Podemos hacerlo. Pero no todos los hospitales, no todos ellos tienen resonancia. Entonces, es más accesible el coste económico una tomografía que una resonancia. Si la ecografía puede hacer el trabajo, ¿por qué las personas piden la resonancia magnética? ¿Tiene algún peso específico para hacer una resonancia para ver una ecografía? El cerebro va a depender mucho, digamos, de la experiencia del médico que lo está teniendo. Yo digo, mira, yo por ejemplo, la resonancia no una ecografía. Yo, particularmente, como si tiene fontanela, prefiero hacer una ecografía. Ahora, si yo veo que un paciente no tiene fontanela, ya tiene 2 años, 5 meses, ya no puedo hacer un estudio por la fontanela. Entonces, necesariamente yo quiero que la tomografía y yo quiero la resonancia. ¿Qué es lo que prefiero? La resonancia. ¿No es cierto? ¿Se puede hacer un monitoreo de la PIC? Sí. Cuando es en la hidrocefalia, a veces se pone un catéter para evacuar el hidrocefalia sanguíneo. Entonces me sirve para control, bajar la presión de la cabeza y a la vez medir la presión de la cabeza. Es
entonces el monitoreo de la PIC. Doble transcraniano, antes se usaba bastante de esto, como que actualmente, como que cada vez se usa menos, porque hay otras formas de, digamos, controlar la presión arterial, la presión intracraniana, perdón. Entonces, acá, ¿qué es lo que se usaba? Se controlaba el flujo de las arterias carótidas, cerebral media, cerebral anterior, a veces en la fosa posterior. Entonces, eso nos marcaba un patrón de hipertensión intracraniana, pero en general, ya con esto nos quedamos tranquilos, sabemos que hay una dilatación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en general, en principio, principalmente en los pacientes neonatales, usan la acetosolamida. La acetosolamida, comprimidos que la función de esto es disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se usa? 25 miligramos por día kilopeso. ¿Se puede llegar hasta 100? Sí. Pero, digamos, hay que tener mucho cuidado para que se controle los electrolitos. ¿Se puede hacer funciones en los pacientitos con que tienen hemorragia? Sí. Las funciones lumbares es meter la aguja y evacuar la sangre con líquido. Tratar de evacuar. A veces se hace una vez, 2 veces, 3 veces, cuando es mucha la sangre, a veces el coágulo bloquea y ya no nos permite sacar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las punciones ventriculares. En las punciones ventriculares hay que poner un catéter, ¿no es cierto? O si quieren, una aguja y se va a sacar. Sí. Desculpe, doctor, no había entendido. La acetosolamida disminuye la producción o ayuda en la absorción. No, Disminuye la producción. Gracias. No, entonces, en las funciones ventriculares, muchas veces algunos prefieren meter un catéter con el arranque externo en forma permanente. Otros, ¿no es cierto?, le dejan con un reservorio. ¿No es cierto? Acá se conoce como el reservorio de Omaya, en otros lados el reservorio de Rickham. De cualquier manera, en vez de pinchar el cerebro, pinchamos el reservorio y sacamos menos daño para el cerebro. Porque cada vez que metemos una aguja en el cerebro, dañamos el parénquima cerebral. Y en la función lumbar siempre acuérdense que tiene que ser en posición en decúbito lateral, nunca sentado y menos parado, y el goteo tiene que ser a goteo leve. Sí. Nunca aspirado. Otra de las cosas, el tratamiento quirúrgico antes se usaba mucho lo que es la derivación ventriculoperitoneal, actualmente se sigue usando, pero en principio siempre se prefiere hacer una tercera ventriculostomía en todos los pacientes. Pero ¿cuál es la indicación, digamos, específica para la tercera ventriculostomía? En general, corregir las hidrocefalias obstructivas. Hay una obstrucción, hacemos un pasaje, una ventana de escape en el piso del tercer ventrículo. Los pacientes que tienen válvula y provocan hidrocefalias subdurales secundarios al vaciamiento de los ventrículos, entonces hay que perforar para que la circulación sea fisiológica y se va interesando, ¿no es cierto?, la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. También se usa en los síndromes de los vencículos en hendidura. Eso es que se ponen válvula y están colapsados y eso provoca muchas cefaleas muchas veces en los pacientes. Uno lo estudia, la válvula está bien, no tiene otro ciclo, no tiene otra patología, que cefalea. ¿Qué es lo que se hace? Se deja dilatar otra vez los ventrículos, se perfora el piso y se saca la válvula. Entonces la circulación es fisiológica y el paciente empieza a mejorar. Pero para eso tiene que el paciente estar consciente y aceptar que va a volver a tener hidrocefalia por unos días porque lo van a deteriorar neurológicamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En general, las hidrocefalias comunicantes, aquellos que estudiamos, y no hay ninguna obstrucción en la reabsorción, ¿no es cierto? Y en estos casos, cuando hablamos de hidrocefalia comunicante, el ejemplo clásico es el síndrome de Hacking-Adams, que a ellos no les sirve hacer la tercera ventriculostomía porque no van a mejorar. A ellos les sirve poner una válvula que les ayuda a tratar por otro lado.
Entonces estos pacientes sí van a mejorar. Ahora, cuando hacemos una tercera ventriculostomía, que parece una cosita sencilla, y de hecho es un procedimiento corto de 20 minutos, el tema es saber conocer la anatomía. Para que estamos con el endoscopio, uno tiene que conocer. Ingresamos al ventrículo y tenemos que conocer estructuras anatómicas normales para dónde ingresar. Buscar el agujero del hombro, pasar el endoscopio por el agujero del hombro y llego ¿dónde? Al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo tengo que buscar anatómicamente dónde debo perforar. A veces, cuando no tenemos la experiencia suficiente, ¿qué hacemos? Daño hipotalámico. Entonces, cuando hacemos daño hipotalámico, el paciente va a tener una serie de complicaciones. ¿Cuáles son las funciones del hipotalámico? Distinguir para dos informaciones para distribuir las hormonas Dos tres cosas. Tenemos un precursores de las hormonas, ciertas en producción. ¿Qué otra cosa? Control y regulación de los eléctricos y sodio y potasio. ¿Qué otra cosa? La temperatura de la presión, temperatura, la textura. Entonces, fíjense ustedes, todo eso se altera cuando lesionamos el hipotálamo. Entonces, el paciente va a tener una serie de complicaciones, ¿no es cierto? Porque está mal hecha la tercera ventriculostomía. Entonces, uno tiene que pensar en todas estas cosas para, ¿no es cierto?, antes de definir y saber dónde vamos a meter. ¿Puede haber parálisis del tercer y sexto par? Sí, porque a veces, muchas veces no colocamos y nos vamos para un costado y lastimamos, no lesionamos, no emociona, pero hacemos un proceso inflamatorio del tercer y sexto par. Podemos hacer sangrados interventriculares, sí, a veces en el procedimiento hay sangrados por movimientos torpes, por variaciones anatómicas, todo eso puede haber, ¿no? Entonces, en vez de mejorar, lo empeoramos al paciente. ¿Podemos provocar aneurismas de la arteria vascular traumática? Sí, muchas veces entramos, en vez de hacer los movimientos exactos, a veces nos pasamos porque no calculamos la profundidad. Y tocamos el tope de la basilar y lesionamos la pared. ¿Qué es lo que provocamos? Un aneurisma. Entonces, fíjense ustedes, y esto es lo más complicado. Calculamos mal dónde debemos ir, porque hay que calcular para ir a la cisterna peritroncal, o troncal, adelante, cuando perforamos. Pero a veces calculamos mal, como uno tiene experiencia y se va para atrás y se clava doble. En el mesencéfalo y propio de la necesidad. Dilatamos el balón y lesionamos totalmente. En ese momento el paciente hace un paro cardíaco. Pues fíjense, parecería que una cosa sencilla, ¿no es cierto? Tan sencilla, que si no prestamos atención a estas cosas, el paciente va a tener muchas complicaciones y hasta puede fallecer por un procedimiento noble y simple, ¿no es cierto? Y esta es la posición para colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal, algunos prefieren colocar en la parte anterior, otros en la parte posterior, parietal posterior, yo prefiero colocar este método que me resulta mucho más rápido. A veces uno tiene que calcular la dirección de colocar el catéter y uno para eso tiene que medir el parénquima cerebral hasta el ventrículo. Entonces, si yo veo que tiene 3 centímetros más o menos o 4 centímetros, entonces si sé que a los 3 centímetros ya está el ventrículo, meto 3 centímetros y a 3 centímetros y medio ya tengo que tener líquido cerebral. Si yo no tengo, profundizo más 4 centímetros. No tengo 4 y medio. No tengo, estoy mal direccionado. Estoy lesionando cerebro. Entonces inmediatamente saco y redirecciono para llegar al ventrículo. Siempre se tiene que tomar líquido, esta es la muestra de líquido cefalorraquídeo para los valores físico-químicos o citoquímicos y el cultivo, siempre.
Esto es lo mismo en un adulto para marcar y colocar la válvula ventrículo peritoneal y a veces se lleva al corazón, al atrio del corazón, ventrículo atrial. Recuerden esto que siempre vamos a ver hidrocefalias extremas como estas y necesitamos colocar un catéter para evacuar. Acá tenemos la dirección por donde está ingresando, ¿no es cierto? Lo pusieron a nivel frontal, algunos prefieren la parte posterior, yo prefiero colocar acá. Meto por acá y en esa dirección. Pero bueno, existen varios tipos de válvulas. Esto es la válvula en cono de Bode. Acá tenemos una membrana, un conito. El líquido viene con la presión, empuja esto, corre el líquido, acá esto, otra vez empuja esto, una membrana y circula el líquido. Se conoce aquí. Esto es de las membranas. El líquido viene, la presión del líquido se presiona la membrana, tiene una presión de apertura y circula el líquido cefalorraquídeo. Esto es una apertura distal, en la parte distal del catéter se abre para que, ¿no es cierto?, el líquido siga saliendo. Ahora, este es el de contrabalance, el de los conos, ¿no es cierto? Y cuando uno está parado, ¿no es cierto?, está en esta posición y el líquido circula rápidamente. Cuando uno está acostado, se pone así. Estos generalmente se usan cuando se tiene que colocar, no podemos colocar en la cabeza por cualquier causa, pero el paciente tiene síntomas de hidrocefalia, entonces colocamos en la parte lumbar, es lumbo peritoneal. Entonces ahí, ¿y la válvula dónde queda? En la parte lateral. Pues cuando está en la parte lateral, vemos que está parado y está en esta posición y está drenando. Y cuando va a la noche en la cama se acuesta y se pone en esta posición. De cualquier manera, todos estos tienen una presión de apertura. La gran mayoría, o casi todos, se manejan con una presión media, que es la presión media que está más o menos la presión de apertura más o menos entre 10 y 15, ¿no es cierto?, de presión. Es la presión media. ¿Existen válvulas de presión baja? Sí, menores de 10, presiones altas, mayores a 15 también. Hay cosas intermedias, media baja, media alta también. Pero existen también estas válvulas que son las regulables externas o programables. Esto en general no falla su presión. Ponemos una determinada presión y siempre va a abrir en esa presión. ¿Por qué? Porque tiene una canalera acá, donde se abre normalmente la presión adecuada. El detalle es que esto se usa un imán magnético para regular en forma externa. Anda muy bien, sí, pero el problema es que estos no pueden ingresar o pasar por un lugar que tiene campo magnético. Dice que hay algunos motores gigantes, ¿no es cierto?, que tienen un imán y estos no pueden pasar por ahí. Estos no pueden entrar a unas resonancias. ¿Por qué? Porque se desregula totalmente y el paciente puede fallecer. Entonces, cuando le pone este tipo de válvulas, se tiene que avisar al paciente que tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Estos pacientes, en general, ¿no es cierto?, cada tanto se tiene que hacer un control estricto de la presión. El paciente manifiesta de pronto está bien y aparece con cefalea. Entonces es así, antes de hacer el estudio, todo hay que ver, hacer un control para ver si está en la presión adecuada. Porque muchas veces está desregulado y hay que volver a poner en la presión que queremos o que acepte y tolera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, uno tiene que comenzar a pensar, es más o menos igual que los tatuajes, ¿no es cierto? Sí. Doctor, este tipo de válvula programada me parece más ajustada, porque por el campo magnético y restrito, ¿no? No solo la de... Entonces, ¿qué tipo de paciente esto es especialmente para él? ¿Hay un tipo de paciente? Sí, cuando no funcionan las otras válvulas. ¿Y cuál es la válvula más frecuente? Esas válvulas generalmente se usa la de presión media y no funciona porque se vacía mucho, no se vacía.
digamos, se pone otro tipo de válvula, no funciona, la de presión media baja no funciona, la presión media alta no funciona, el paciente sigue teniendo complicaciones, bueno, pues esta y el paciente está bien. Pero tiene que tener cuidado. Sí. Porque estas cuestan mucho más caro en costo económico que las otras válvulas. Mucho más económico. Entonces, digo, el tema es que estos, igual que les decía, igual que los tatuajes, ¿no es cierto? Los tatuajes no pueden entrar en el campo. Es que hay gente que tiene mucho tatuaje. Y realmente dicen, los tatuajes actualmente se hacen con productos vegetales. Pero antes, ¿cómo se hacía? Yo no sé. Con sustancias metálicas. Ah, era metálico. Metálicas, claro, porque por eso cuando empezaban las resonancias se ponía todo visitado colorado porque quemaba. Y aún así, los cardenales dicen que son vegetales, siempre tienen un componente metálico. Entonces, uno tiene que avisarles eso. Entonces, cuando uno pide una resonancia, tiene que decir, usted no tiene válvula de reemplazo valvular, aórtico, por decir. Entonces, si tiene metálico, no puede dar la resonancia, porque eso se desprende y el paciente se muere. Usted tiene problemas, digamos, de alguna prótesis en el brazo, la cadera o la espalda. Sí, aquí que sea de titanio compatible con resonancia, porque si no, no puede dar la resonancia. Usted tiene una válvula programable, sí, no puede dar la resonancia. ¿No es cierto? Usted tiene tatuajes, sí, ¿cuándo se tatuó? Hace 5 días, pero probablemente sea, digamos, vegetal. Pero ¿hace cuándo se tatuó? Hace 30 años, probablemente sí sea metálico. Sí. Y entonces no puede entrar. O se dice, va a tener cuidado, se le va a irritar, se va a inflamar. Entonces, esas cosas uno tiene que saber para cuando estamos pidiendo este tipo de cosas en nuestros pacientes. Bien, recuerden esto. Siempre hay una obstrucción. Fíjense ustedes, es un pinealoma, un terminoma que está bloqueando el tercer ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la conducta? Sacar. Cuando usted en medio del cerebro, uno tiene que ver, buscar el acceso, digamos, de dónde ingresar sin dañar el cerebro. Entonces, para eso, obviamente, uno tiene que estar bastante bien entrenado para acceder a todo este tipo de cosas. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces recuerden esto, la colocación de la válvula, es un pacientito, es el ejemplo, fíjense, el tronco está bien, un poco de manta cortical abajo, arriba menos cerebro, acá todavía menos cerebro y no tiene cerebro acá. Entonces, a esto se llaman las hidranencefalis, significa que no tiene cerebro, pero tiene tronco cerebral, el pacientito está despierto, se mueve, chupa un poquito, se duerme, y dice, no, está todo bien. Pasan los meses, los años y el paciente va a seguir estando igual. ¿Por qué? Porque no crece su cerebro. Pues entonces, cosas las tenemos que ver cuando estamos frente a un paciente con hidrocefalia. Y siempre recuerden, cuando hay esto, hay signo de hipertensión intracraneal, rápidamente tenemos que corregir porque el paciente está con deterioro neurológico. Bien, terminamos acá. Y hacemos una introducción a lo que es 2 minutos. A lo que son los tumores. Bien, cuando hablamos de tumores, en general, ¿a qué nos referimos? A estas lesiones ocupantes dentro del cerebro donde uno no debe estar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de dónde está, qué sintomatología y cómo debemos acceder para ver si es un tumor benigno, maligno, un tumor maligno de comportamiento benigno o un tumor benigno de comportamiento maligno, si es quístico, si es sólido, ¿no es cierto? Y
Tenemos la clasificación topográfica cuando vemos que todo lo que está por encima de la tienda del cerebelo se llama supratentorial y todo lo que está por debajo del cerebelo se llama infratentorial. Y a veces el tumor está metido en ambos lados compartido, ¿no es cierto? Pero bueno, generalmente uno tiene que verse, porque la sintomatología supratentorial es totalmente diferente a la infratentorial. Bien. Según esta clasificación de la OMS, esto es un resumen de la clasificación, vamos a ver este tipo de tumores. Cuando hablamos de tumores de la meninge, estamos hablando de los famosos meningiomas, ¿no es cierto? Nacen en las meninges, pero comprimen el cerebro. Los tumores de los vasos cardíacos, ¿cuáles son los tumores? Los famosos llamados neurinomas o schwannomas. Nacen de las raíces, no del cerebro. Tenemos las enfermedades neoplásicas hemáticas, esto también, ¿verdad? Ponemos el compromiso del parénquima cerebral adyacentes por compresión y los tumores de las células terminales, los famosos llamados los germinomas. Lesiones quísticas o pseudotumorales, ¿estas qué son? Los quistes aracnoideos. ¿Vieron alguna vez una tomografía que tiene un quiste temporal? Es benigno, es contenido líquido. No desarrolló el cerebro, le falta desarrollar, pero tiene el quiste que está metido ahí. Esos son los famosos quistes, ¿no es cierto?, o pseudotumores cerebrales. Existen los tumores de la región celular, esto ya hablamos desde el principio. Cuando hablamos de región celular, ¿a qué nos referimos? Porque es la silla turca, ¿no es cierto? La silla turca, ¿qué es lo que tenemos en la silla turca? Tenemos a la hipófisis y la patología más frecuente en esto por la hipófisis es el adenoma de hipófisis, ¿no es cierto? Adenoma de hipófisis con características de las alteración de la prolactina, los famosos prolactinomas, la sintomatología de la lactorea, los valores, las mujeres, los niños, todas esas cosas. Tenemos en los gigantismos, cuando hay alteración de la hormona de crecimiento, cuando hay alteración del cortisol, pacientes que son hipertensos, difíciles de controlar, todas esas cosas nos van a dar regiones de tumores de las regiones cerebrales. Extensiones locales de tumores regionales, sí. Tumores de órbita, por ejemplo, del nervio óptico que ingresan e invaden el cerebro. En otorrinos, ¿hay algo conocido ustedes? Pues cuando me pregunten, le vas a preguntar los estesioneuroblastoma. Entonces, estos nacen en la fosa nasal, en la parte posterior, e invaden el cerebro. Entonces, fíjense, hay muchos tumores, ¿no es cierto?, que van a invadir, hacia el cerebro. Y los tumores metastásicos. Pacientes que tienen un cáncer previo y aparece metástasis en el cerebro. A veces encontramos metástasis, pero sin conocer el primario. Entonces tenemos que buscar el tumor primario, ¿de dónde es? Para eso lo hacemos un escaneo del cuerpo, tomografía de tórax, abdomen, ecografías, radiografías, laboratorios. Así que dentro de los laboratorios, ¿qué pedimos? Los marcadores tumorales para buscar el primario de las metástasis. Entonces, fíjense que todas estas cosas las tenemos que tener en mente siempre pensando en buscar la causa de lo que tiene nuestro paciente. Y entonces tenemos a los astrofilos y quedamos ahí para la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada, ¿todo bien? ¿Conformes? Perdón. Yo voy. Ahí está, Jesús. Gracias.